El tren avanzaba con un estruendo, un leviatán de hierro arrastrándose por la campiña polaca oscurecida en 1944, su cadencia un latido de desesperación. Adentro, una sala de operaciones improvisada emergía del caos de hombres heridos, sus gritos mezclándose con el traqueteo de ruedas sobre rieles. El olor a sudor y sangre colgaba pesadamente en el aire, un recordatorio de la urgencia que envolvía cada momento. El doctor Thomas se movía inquieto, sus manos temblando ligeramente mientras se preparaba para el próximo procedimiento. La luz parpadeante sobre él proyectaba sombras oscilantes a través del espacio estrecho, iluminando los rostros de sus compañeros doctores, cada uno perdido en un remolino de pavor y determinación. Afuera, los árboles se difuminaban al pasar, meros espectros de verde mientras el tren avanzaba a toda velocidad, un recipiente de vida y muerte, un lugar donde las leyes ordinarias de la medicina habían sido eclipsadas por las exigencias implacables de la guerra. Con cada sacudida del tren, un coro de dolor resonaba a través del vagón. Un gemido amortiguado de un soldado en la esquina se convirtió en un lamento que perforó el aire lleno de tensión. El doctor Thomas inhaló bruscamente, su respiración atrapándose en su garganta mientras intercambiaba una mirada con la doctora Lidia, cuyos ojos muy abiertos reflejaban su propia aprensión. Ya no eran solo doctores, ahora eran participantes involuntarios en una pesadilla implacable, donde los límites de la ética médica se difuminaban bajo el espectro de la supervivencia. «Preparen los instrumentos», dijo la doctora. Lidia, su voz apenas por encima de un susurro, pero llevaba un peso que reverberaba a través del espacio estrecho. Sus manos, usualmente firmes, la traicionaban con un ligero temblor mientras alcanzaba un bisturí. El metal brillaba opacamente en la luz, un símbolo de su sombría tarea por delante. Cada movimiento se sentía monumental, cargado con el potencial de vida o muerte, magnificado por el movimiento implacable del tren. Los momentos se estiraban como sombras a través del tiempo. El aire estaba espeso, puntuado por el sonido de respiraciones urgentes y murmullos apagados. Afuera, el paisaje pasaba velozmente, un borrón de verdes y marrones, mientras adentro, la realidad de su situación pesaba mucho. Un soldado, pálido y jadeando, yacía en una mesa improvisada. Sus ojos se movían por el espacio estrecho como si buscara un escape de la agonía que lo envolvía. «No puedo sentir mi pierna», tartamudeó su voz delgada y desesperada, pero los doctores no tenían tiempo para tranquilidades. Tenían que actuar, empujar a través del miedo que amenazaba con paralizarlos. El doctor Thomas sintió el peso del momento presionando sobre él. Sabía que el soldado necesitaba acción rápida. «Cuenta hasta 10», instruyó, sin saber si el soldado podía incluso oírlo sobre el ruido atronador del tren. ¿Qué haría si la cuenta se detenía? ¿Vacilaría, congelado en indecisión? El silencio descendió por un latido mientras se preparaban para la incisión. Las manos de la doctora Lidia flotaban sobre la pierna del soldado, un salvavidas suspendido en el aire. Tragó con dificultad, su garganta seca, la conciencia de su propia fragilidad inundándola de vuelta. Era un equilibrio delicado, el acto de creación entrelazado con destrucción. El tren golpeó un bache y se estremeció, su respiración atrapándose de nuevo. «Concéntrate», se instó Thomas a sí mismo, pero la voz fue ahogada por la cacofonía de pensamientos gritando en su mente. Podía sentir el sudor goteando por su espalda, un recordatorio implacable de lo que estaba en juego. De repente, la mirada del soldado se fijó en la suya, buscando consuelo en un momento fugaz de conexión. En ese instante, el mundo afuera se desvaneció. «Lo prometo», susurró Thomas, aunque no estaba seguro si le estaba prometiendo al soldado o a sí mismo. El cuchillo bajó, cortando a través de carne con una precisión que se sentía alienígena, fuera de lugar en un tren, precipitándose a través de la oscuridad. El brazo del soldado se tensó, sus dedos curvándose en puños. El tren se sacudió de nuevo y el pánico surgió en la habitación. La respiración de la doctora Lidia se aceleró,
su corazón latiendo en sincronía con el ritmo del tren. No podía permitirse vacilar. Los instrumentos cayeron con estrépito unos contra otros, su sonido un eco disonante de la gravedad del momento. Los ojos del soldado se movían, buscando tranquilidad, pero no había ninguna en el caos. El tiempo se estiró en silencio agonizante mientras el doctor Thomas se concentraba en la tarea en cuestión. La sangre se acumulaba debajo de la mesa, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida. El aire se sentía más pesado con cada segundo que pasaba, cargado con el peso de miedos tácitos. El movimiento rítmico del tren proporcionaba un telón de fondo desorientador, un contraste cruel con la quietud que buscaban crear. «Aguanta», instó la doctora Lidia, su voz temblando de urgencia mientras presionaba sobre la herida, tratando de detener el flujo de sangre. El rostro del soldado se contorsionó de dolor, ojos muy abiertos y brillando de miedo. Sus manos agarraban los bordes de la mesa, nudillos blancos, como si ese agarre pudiera atarlo a la vida. Los minutos se sentían como horas mientras navegaban el delicado ballet de la cirugía, sus cuerpos balanceándose con el movimiento del tren, una coreografía dictada por la desesperación. El doctor Thomas podía sentir el peso de cada decisión presionando sobre él, cada elección reverberando en el silencio que los rodeaba. ¿Podrían salvarlo? ¿Despertaría para ver otro amanecer o era este el fin de una vida joven, atrapada en la mira de la guerra? Solo un poco más, susurró, encontrando consuelo en la repetición de las palabras, un mantra contra el caos. Mientras avanzaban, los ojos del soldado revolotearon, y por un momento, el miedo se mezcló con la fatiga. Thomas miró a la doctora Lidia, cuyo rostro estaba pálido, pero su determinación brillaba. Estaban unidos en esta lucha, sus destinos entrelazados con cada latido. Con un empujón final, alcanzaron un punto crítico, un momento que se sentía suspendido en el tiempo. El doctor Thomas respiró profundamente, su pecho apretándose. El metal frío de los instrumentos se sentía extraño en sus manos, pero era la única herramienta que tenía para tallar esperanza de la desesperación. «Ahora», dijo, su voz firme, determinado a luchar contra la oscuridad invasora. Los ojos del soldado encontraron los suyos, un destello de confianza rompiéndose a través de la neblina de dolor. Era un solo momento de conexión, una atadura a la humanidad en medio del caos. Mientras trabajaban, el mundo afuera continuaba corriendo, indiferente a la lucha ocurriendo dentro de los confines del tren. Cada latido resonaba fuertemente en el silencio, un recordatorio de que incluso en medio de la guerra, en medio de la brutalidad y el horror, el espíritu humano luchaba valientemente, desesperadamente anhelando sobrevivir. El aire dentro del tren estaba tenso, como si incluso la atmósfera estuviera conteniendo el aliento. El doctor Thomas dejó que el peso del momento se asentara en su pecho, sintiendo la presión de cada segundo transcurriendo. Cada sacudida del tren enviaba ondas de pavor a través de los cuartos cercanos, y podía sentir la tensión en la habitación como una fuerza tangible. La mesa de operaciones improvisada era apenas más que un catre estrecho, un espacio armado en medio del caos, pero era donde las vidas serían alteradas, quizás irreversiblemente. Un soldado jadeó cerca, su voz estrangulada de dolor, jalando a Thomas de sus pensamientos acelerados. El hombre agarraba el borde de un asiento cercano, nudillos tan blancos como los vendajes envueltos alrededor de sus heridas. La mirada del doctor Thomas parpadeó hacia la doctora Lidia de nuevo, quien ya se estaba moviendo más cerca del soldado, su expresión una máscara de intención concentrada emparejada con una corriente subyacente de miedo. Sus ojos se fijaron, una conversación silenciosa teniendo lugar en un instante. «Debemos continuar. Tráeme el antiséptico», instruyó la doctora Lidia, su voz firme a pesar de los temblores en sus manos. Varios viales tintinearon juntos mientras otro doctor tanteaba a través de la caja de suministros. El tintineo metálico parecía ensordecedor en el espacio confinado, cada sonido amplificado por la urgencia rodeándolos. Thomas tragó con dificultad, su garganta seca, mientras se movía para asistirla. El olor a sangre mezclado con el olor penetrante de aceite y polvo
se aferraba al aire, un recordatorio del contexto en el que estaban, una guerra inflexible que se negaba a permitirles el lujo de la vacilación. Afuera, las sombras de árboles parpadeaban por las ventanas del tren, sus formas alargadas, fundiéndose en un borrón oscuro y ondulante. El retumbar del tren se sentía como un trueno distante, una continuación del caos que yacía más allá de sus operaciones apresuradas. El doctor Thomas miró afuera, un impulso instintivo de escapar de los confines del tren en movimiento jalándolo. Sin embargo, estaba atado a este momento, a la lucha desplegándose que demandaba cada onza de su atención. «Cuenta hasta 3», susurró la doctora Lidia al soldado, sus ojos buscando en su rostro un rastro de comprensión. A las 3, empujamos adelante. El soldado asintió, aunque su expresión traicionaba su tumulto interno, un destello de duda ensombreciendo sus rasgos marcados por el dolor. El silencio los envolvió por un latido antes de que Lidia comenzara a contar, cada número cayendo como una piedra en la quietud. 1, 2, 3. El cuerpo del soldado se tensó, y Tomasz sintió una ola de urgencia lavarse sobre él, impulsándolo a actuar. El bisturí brillaba, su superficie capturando la luz, reflejando la gravedad de su situación. Ya no había espacio para vacilación. Las manos de Lidia estaban firmes ahora mientras se movía, su respiración sincronizada con el ritmo del tren. Y Thomas se encontró reflejando esa calma resuelta. Pero entonces, una sacudida repentina del tren envió una sacudida a través del vagón. Los instrumentos traquetearon, y el soldado gritó de nuevo, un sonido que resonaba con la desesperación de innumerables vidas pendiendo de un hilo. En ese momento, el corazón de Tomasz se aceleró, su mente un torbellino de pensamientos batallando contra la marea implacable de miedo que amenazaba con abrumarlo. Apretó su agarre, sintiendo el metal frío del bisturí presionando contra su palma, un recordatorio de la responsabilidad que llevaba. «Concéntrate», se recordó a sí mismo silenciosamente, tomando una respiración profunda que se sentía como si pudiera llenar un océano. Afuera, la noche comenzaba a envolver el paisaje en oscuridad, el mundo más allá del tren desvaneciéndose en un vacío sombrío. Adentro, sin embargo, la luz parpadeaba, iluminando las expresiones de los doctores a su alrededor. Desgastados pero decididos, cada rostro un reflejo de su lucha compartida. La doctora Lidia trabajaba con precisión, sus movimientos fluidos a pesar del caos rodeándolos. Thomas encontró consuelo en el propósito compartido que los tejía juntos, un hilo frágil de esperanza contra el telón de fondo de desesperación. Cada respiración que tomaban, cada decisión tomada, era un testimonio de su compromiso con la vida, incluso cuando las restricciones de su entorno amenazaban con tragarlos enteros. «Mantente firme», instó la doctora Lidia, su voz baja pero firme, cortando a través del ruido como un faro. Thomas notó cómo sus ojos brillaban con determinación, una luz feroz que mantenía la habitación unida. Miró alrededor a los otros, sus rostros un tapiz de concentración. Un paramédico, pálido y demacrado, se apoyaba contra una pared, su respiración superficial, ojos moviéndose como si escuchara algo más allá del caos inmediato. El tiempo se estiró, cada segundo un peso presionando sobre todos ellos. Los sonidos amortiguados del tren, el traqueteo de instrumentos, los gemidos sofocados de dolor creaban una sinfonía de desesperación que resonaba dentro de los confines del vagón. Las paredes parecían cerrarse, pero con cada momento que pasaba, la resiliencia compartida crecía más fuerte, uniéndolos como si todos fueran parte de algo más grande que ellos mismos. «Más gasa», instruyó la doctora Lidia, su voz quebrando la tensión, y Thomas rápidamente alcanzó los suministros. Sus dedos rozaron la tela, su textura áspera aterrizándolo en medio de la agitación. Notó la mirada del soldado fija en el techo, alejándose de la realidad de su situación, como si esperara escapar a través del tejido mismo del tren. Con manos temblorosas, entregó la gasa a Lidia, quien la envolvió alrededor de las heridas del soldado con cuidado practicado. El silencio era profundo, puntuado solo por los sonidos de sus respiraciones
y el retumbar distante del tren. Thomas sintió un nudo en su garganta mientras presenciaba el sufrimiento del soldado. Era un recordatorio visceral de su propósito, una misión nacida no de la gloria, sino de la necesidad de supervivencia. De repente, el tren golpeó un bache y el cuerpo del soldado se sacudió violentamente. El corazón de Thomas se aceleró mientras instintivamente extendía la mano para estabilizarlo, el miedo cortando a través de su resolución. Sin embargo, en ese momento, algo cambió dentro de él. Comprendió la fragilidad de la vida, cuán rápidamente podía cambiar, cómo cada elección importaba. Un silencio cayó sobre ellos, pesado y cargado de palabras tácitas, mientras todos se daban cuenta de la enormidad de lo que les esperaba. El tren continuaba su viaje implacable, una bestia metálica atravesando la oscuridad, mientras adentro navegaban la línea frágil entre la vida y la muerte. La luz parpadeante proyectaba sombras a través de sus rostros cansados, cada uno un testimonio del peso emocional que llevaban. Con una respiración final e inestable, la doctora Lidia selló el vendaje, su mirada fijándose en la del soldado. «Lo hiciste bien», susurró, su voz un bálsamo calmante contra la urgencia. Y en ese momento, el tiempo se sintió suspendido, una pausa frágil antes de que la próxima ola de caos se estrellara sobre ellos. Afuera la noche se volvió más profunda y los sonidos distantes de la guerra persistían como una melodía inquietante, recordándoles que no estaban verdaderamente solos. Pero dentro de este espacio estrecho, en medio de las manos temblorosas y murmullos apagados, estaban unidos por una esperanza inquebrantable, un destello de luz contra las sombras invasoras. El aire dentro del tren se volvió más pesado, cada respiración una lucha contra la tensión palpable que llenaba el espacio estrecho. El doctor Thomas sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre él, la luz parpadeante sobre él, proyectando sombras inquietantes que danzaban a través de las paredes. El traqueteo del tren se convirtió en una melodía inquietante, un recordatorio de que se estaban moviendo pero hundidos en quietud, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para estirar estos momentos hacia la eternidad. ¿Puedes oírlos?, preguntó la doctora Lidia, su voz apenas rompiendo el silencio que los había envuelto. Sus ojos estaban fijos en el soldado en la esquina, su rostro contorsionado en agonía, mientras agarraba el borde de la camilla improvisada. «Es como si el dolor fuera un coro», continuó, su mirada moviéndose de soldado en soldado, cada uno un testimonio del caos afuera. «Nunca se detiene». El doctor Thomas asintió, su garganta seca. Los gritos de los heridos formaban una cadencia implacable, un llamado desesperado que resonaba en su mente. Cada sonido jalaba su corazón, un recordatorio de las vidas pendiendo de un hilo, cada momento lleno de potencial pero sofocado por el miedo. Se concentró en la tarea por delante, los instrumentos dispuestos como un arreglo sombrío de esperanza y desesperación. «Tenemos que ser rápidos», murmuró tragando con dificultad contra el nudo en su estómago. «Cada segundo cuenta». El tren se sacudió violentamente, una sacudida que envió los instrumentos deslizándose a través de la mesa. Las manos de la doctora Lidia volaron para estabilizarlos, su respiración entrecortándose en su garganta, mientras sus ojos se abrían. «¡Aguanten!», gritó, su voz elevándose con urgencia. Los soldados gruñeron, sus cuerpos moviéndose de dolor, la atmósfera espesándose de pavor. Mientras el tren ganaba velocidad, se sentía como si el tiempo mismo se estuviera acelerando, pero el doctor Thomas sentía un tipo extraño de quietud rodeándolos. Dentro de su pequeño mundo, donde la vida y la muerte se yuxtaponían con cada latido, había un silencio inquietante que acompañaba el caos afuera. El mundo más allá de las ventanas era meramente un borrón ahora, una yuxtaposición de vida avanzando, mientras ellos estaban suspendidos en un momento de incertidumbre. «Preparen para la incisión», instruyó el doctor Thomas, su voz firme, aunque temblaba ligeramente. Miró a la doctora Lidia, quien intentaba calmar sus manos temblorosas. Su respiración era superficial, un reflejo de la tormenta gestándose dentro.
Solo concéntrate en la tarea, le recordó, un mantra de algún tipo, un intento desesperado de anclarlos a ambos en una realidad que se sentía cada vez más surrealista. Afuera, los árboles pasaban como espíritus en un frenesí, sus sombras parpadeando a través de las paredes del tren. Los gritos de los soldados se mezclaban con el sonido del tren traqueteando contra las vías, creando una cacofonía que resonaba en la mente del doctor Thomas. Se volvió de nuevo hacia el hombre herido en la mesa, cuyos ojos estaban muy abiertos de miedo, suplicando por tranquilidad. «Mírame», dijo el doctor Thomas suavemente, inclinándose más cerca. «Vas a estar bien. Vamos a ayudarte». El soldado asintió ligeramente, pero el miedo en sus ojos contaba otra historia. Era el vínculo tácito de vulnerabilidad que los ataba en ese momento, ambos rindiéndose a la fragilidad de la vida. La doctora Lydia respiró profundamente, sus manos finalmente encontrando estabilidad mientras recogía el bisturí de nuevo. El metal se sentía frío contra su piel, un marcado contraste con el calor del cuerpo del soldado bajo su toque. Mientras posicionaba la cuchilla, los momentos se estiraron infinitamente, el mundo afuera desvaneciéndose. El ruido del tren, los gritos de los heridos, todo retrocedió al fondo. Hizo la incisión con una precisión cuidadosa, la cuchilla cortando a través de carne como un susurro de viento. El tiempo se ralentizó aún más mientras trabajaban, cada corte resonando con un significado profundo. El sudor se formaba en su frente, mezclándose con la urgencia que crepitaba en el aire. El doctor Thomas la observaba de cerca, listo para asistir, listo para atraparla si vacilaba. «Bien, lo estás haciendo bien», la alentó, su voz un ancla suave en la tormenta de caos a su alrededor. La respiración del soldado se aceleró, una inhalación aguda de aire mientras el dolor surgía a través de él. El sonido era un recordatorio de lo que estaba en juego, un despertar crudo a la realidad que enfrentaban. Las manos de la doctora Lydia se movieron con una confianza renovada, el ritmo de su trabajo como una danza entre la vida y la muerte. Sintió la tensión del cuerpo del soldado bajo las yemas de sus dedos, sus músculos tensos de miedo. Su propio corazón se aceleró en respuesta, cada latido sincronizándose con el ritmo del tren, los sonidos del mundo, un murmullo distante. 10 segundos, susurró el doctor Thomas, la urgencia colándose en su tono. Tenemos que tomar una decisión. El peso de su elección se cernía sobre ellos, una mano invisible apretando sus gargantas, sofocando el aire a su alrededor. Afuera, el paisaje cambió a un tono más oscuro, el cielo pesado con nubes. El armazón metálico del tren traqueteaba contra las vías, un recordatorio constante de su viaje precario. Adentro, el silencio se extendía, roto solo por la respiración tensa del soldado y los susurros apresurados de los doctores. «Solo un poco más», murmuró la doctora Lydia, su voz apenas audible, como si hablar demasiado fuerte pudiera destrozar el mundo frágil que habían creado. La tensión se enroscó más apretada, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Mientras trabajaba, sus manos se movían casi por instinto, una repetición mecánica nacida de la necesidad desesperada de salvar. El mundo exterior se difuminó en la nada, y todo lo que importaba era el soldado ante ellos. El doctor Thomas contuvo la respiración, el peso del momento presionando contra su pecho, y captó un destello de la determinación de la doctora Lydia. Su resolución se convirtió en una línea de vida para ambos. 5 segundos. Respiró, su mirada fija en el rostro del soldado. Los ojos del soldado parpadearon, en algún lugar entre la conciencia y el olvido, una oración silenciosa transmitida en una mirada, y entonces una sacudida, un tirón repentino del tren que envió a la doctora Lydia fuera de equilibrio. Sus manos flaquearon, el bisturí tembló. Por un latido, el tiempo se detuvo, congelando el momento en un enfrentamiento tenso entre el control y el caos. «¡Firme!», gritó el doctor Thomas, precipitándose hacia adelante, sus propias manos extendiéndose. El mundo explotó en sonido, el jadeo del soldado, el rugido del tren, el estruendo de los instrumentos.
En ese instante de vacilación, la línea frágil entre la vida y la muerte colgó en el equilibrio. Con un movimiento rápido y decidido, la doctora Lidia se estabilizó, su respiración llegando en jadeos rápidos. Sus ojos se encontraron, una comprensión tácita pasando entre ellos. Estaban atrapados en este momento, unidos por el peso de sus elecciones, la responsabilidad de su oficio. Mientras ella reanudaba su concentración, los sonidos afuera se desvanecieron en un mero susurro. El tren continuó su viaje implacable, mientras adentro la batalla por la vida continuaba. El aire estaba espeso con incertidumbre. Sin embargo, había una resolución inquebrantable que florecía dentro de las paredes de ese quirófano improvisado, una determinación compartida que las empujaría hacia el otro lado. «Cuenta hasta 3, y entonces necesito que empujes», instruyó la doctora Lidia, su voz perforando el silencio cargado de tensión. El soldado, con los ojos abiertos de par en par y vidriosos, asintió mecánicamente, el sudor brillando en su frente, trazando por los lados de su rostro como los rastros de su miedo no expresado. Sus respiraciones eran superficiales, rápidas, puntuadas por estremecimientos ante la más mínima sacudida del tren. Cada vez que las ruedas traqueteaban sobre una junta en las vías, se encogía, su cuerpo retrayéndose instintivamente como si de alguna manera pudiera escapar del dolor. El doctor Thomas estaba de pie al lado, su corazón latiendo al ritmo del movimiento implacable del tren. Podía sentir las vibraciones a través de las suelas de sus zapatos, alimentando una tensión eléctrica que se enroscaba alrededor de todos ellos. Era agudamente consciente de las delgadas paredes que los encerraban, las paredes que no podían protegerlos del caos exterior, pero estaban destinadas a proteger contra la vulnerabilidad que venía con sus acciones. Todo era un delicado equilibrio, la vida y la muerte suspendidas en el filo de un cuchillo, y era dolorosamente consciente de que un error de cálculo podría destrozar la frágil fachada a la que se aferraban. ¿Listo? Los ojos de Lidia estaban fijos en el rostro del soldado, su enfoque inquebrantable. Respiró profundamente, como si el aire en sus pulmones pudiera de alguna manera influir en el resultado de este momento precario. El doctor Thomas respiró también, pero el aire se sentía espeso y sofocante, casi demasiado para soportar. Observó mientras la mirada del soldado se movía alrededor, buscando desesperadamente algún consuelo en medio de la agonía inminente. 1, 2, contó Lidia, su voz firme y autoritaria, sin embargo, teñida con un temblor subyacente. El agarre del soldado se apretó, sus dedos hundiéndose en el catre, la madera crujiendo bajo la tensión. El doctor Thomas podía ver los músculos de su cuello tensos, las venas sobresaliendo contra su piel, un testimonio de la lucha que estaba librando, incluso dentro de los confines de su propio cuerpo. La anticipación en el aire se espesó como niebla, arremolinándose a su alrededor, arrastrando los segundos como una eternidad. «¡3!», llamó Lidia, y en ese momento el soldado empujó. Un gemido bajo escapó de sus labios, crudo y gutural, resonando dentro del espacio estrecho, amortiguado por el sonido de las ruedas traqueteando contra las vías. El tiempo pareció estirarse, el mundo exterior un borrón de colores desenfocados, mientras todo dentro del tren se reducía a este acto singular. Las manos del doctor Thomas se movieron automáticamente, guiadas por el entrenamiento y el instinto, pero el peso de lo que estaban haciendo presionaba pesadamente sobre él. Sintió un sudor frío escurrir por su columna mientras se preparaba para lo desconocido. El soldado jadeó, su cuerpo doblándose bajo la tensión. El sonido reverberó en los oídos de Thomas, un recordatorio inquietante de la mortalidad. Las manos de Lidia estaban firmes, pero Thomas captó el más breve destello de duda cruzando sus rasgos. No había espacio para la vacilación aquí, no ahora. Todos estaban atrapados bajo el peso de las expectativas, sus propios miedos enmascarados por la urgencia de sus roles. El ritmo del tren parecía burlarse de ellos, un recordatorio constante del mundo exterior, donde el caos reinaba libremente. Cada tirón del vagón enviaba una ola fresca de ansiedad a través de Thomas,
la incertidumbre de su entorno royéndolo. Era como si el tren mismo estuviera vivo, una bestia llevándolos hacia lo desconocido, donde cada bache se sentía como si hiciera eco de la turbulencia más profunda interior. «Solo un poco más», instó Lidia, su voz atravesando la neblina de los pensamientos de Tomasz. Sus manos trabajaban con una precisión que desmentía la turbulencia a su alrededor. La respiración del soldado se aceleró y el doctor Tomasz captó un aroma del antiséptico mezclándose con el espeso olor a hierro. Los aromas mezclados creaban una atmósfera desorientadora, un recordatorio de lo que estaba en juego. Afuera, la oscuridad comenzó a envolver el paisaje. Los árboles se convirtieron en figuras fantasmales, siluetas danzando en la luz que se desvanecía. Cada destello de las luces del tren proyectaba sombras etéreas, y por un momento, Tomasz sintió como si estuvieran suspendidos en el tiempo, atrapados entre la realidad y lo surrealista. Los ojos del soldado parpadearon hacia la ventana, buscando los últimos restos de luz del día, quizás anhelando un vistazo de libertad. «Concéntrate en mí», dijo Lidia suavemente, su voz una línea de vida en el tumulto. La mirada del soldado volvió bruscamente hacia ella, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Tomasz sintió el peso de sus circunstancias presionando como un sudario de plomo. El tren rugía, aparentemente indiferente a su situación. Sin embargo, era todo lo que tenían. Era una línea de vida atada a la posibilidad de esperanza. Un hilo conectándolos a las vidas que habían jurado salvar, incluso dentro de esta prisión en movimiento. «Casi ahí», susurró Lidia, sus ojos nunca abandonando el rostro del soldado, leyendo cada destello de emoción grabado allí. Se inclinó más cerca, su presencia una fuerza calmante en medio del caos, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. El tiempo se ralentizó, y Tomasz pudo escuchar el latido del soldado, rápido, frenético, como un pájaro atrapado en una jaula. «Solo un poco más», instó Lidia suavemente. Tomasz contuvo la respiración, sintiendo el aire constreñirse en su pecho. El tren traqueteó de nuevo, y casi podía escuchar el rechinar de metal contra metal, un recordatorio cruel del peligro en que estaban. Apretó los ojos por un latido, forzando las imágenes del mundo exterior, las bombas y los incendios que rugían más allá de su confinamiento. «Ahora», ordenó Lidia, y en ese instante, el soldado empujó de nuevo, un sonido primario escapando de él, resonando contra las paredes del tren. Todo llegó a un clímax, el aire crepitando con tensión, y las manos de Tomasz se movieron sin pensamiento. Sintió el mundo inclinarse, el equilibrio cambiando, y la vida por la que luchaban pendiendo en la balanza. El silencio que siguió fue ensordecedor, envolviéndolos como una manta espesa. Tomasz abrió los ojos, el corazón acelerado, la respiración atrapada en algún lugar entre la esperanza y la desesperación. Encontró la mirada de Lidia, y en ese momento compartido, palabras no dichas pasaron entre ellos. El soldado yacía inmóvil, sus ojos cerrados, respirando pesadamente, y por un momento fugaz, mientras el tren tronaba a través de la noche, todos contuvieron la respiración, suspendidos en la red frágil de la vida y la muerte. Un silencio colectivo los envolvió, espeso y sofocante, sin embargo tejido con el más tenue hilo de esperanza. Afuera, las sombras danzaban mientras el tren se precipitaba hacia la oscuridad, llevando consigo no solo el peso de aquellos dentro, sino los ecos de sus elecciones, sus miedos y la realidad desgarradora que tenían que enfrentar. La tensión en el tren alcanzó un crescendo, cada sonido amplificado en los confines estrechos del vagón. Las manos del doctor Tomasz temblaron ligeramente mientras preparaba los instrumentos una vez más, los tintineo metálicos resonando como susurros en el aire cargado. Podía sentir el peso del momento presionando sobre él, cada segundo estirándose dolorosamente hacia la eternidad. Miró a la doctora Lidia, su ceño fruncido en concentración, sus dedos ajustando diestramente la tela estéril que cubría las heridas del soldado. «Concéntrate en tu respiración», instruyó, su voz firme a pesar del caos arremolinándose a su alrededor. «Inhala, exhala, saldremos de esto». Sin embargo,
El aire se sentía espeso, como si estuviera sofocando su resolución. El traqueteo rítmico de las ruedas del tren contra las vías se convirtió en un telón de fondo inquietante para sus pensamientos, cada sacudida y balanceo recordándoles el peligro en que estaban. Afuera, el chasquido distante del fuego de artillería reverberaba a través del aire, un recordatorio de la guerra que rugía más allá de su quirófano improvisado. Los ojos del doctor Tomasz se dirigieron al rostro del soldado, pálido y demacrado, los ojos abiertos con miedo y dolor. La respiración del soldado llegaba en jadeos superficiales, puntuados por gemidos suaves que parecían mezclarse con los sonidos del tren traqueteante. Tomasz sintió un temblor de impotencia lavándolo, una emoción contra la que había luchado durante tanto tiempo. «Necesitamos comenzar», finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar la atmósfera frágil que habían creado. La doctora Lidia asintió, su expresión resuelta. «A la 3», dijo, y contaron al unísono sus voces casi ahogadas por el ruido que los rodeaba. 1, 2, 3. Con eso se movieron como uno, una danza sincronizada de determinación. Los instrumentos, aunque se sentían torpes en sus manos, se convirtieron en extensiones de su voluntad, un salvavidas para el soldado cuya vida pendía en la balanza. Mientras trabajaban, el tren se balanceó violentamente de nuevo, enviando el corazón del doctor Tomasz a toda velocidad. Se estabilizó contra la mesa, su respiración atascada en su garganta. «Mantente enfocado», se recordó a sí mismo, pero el mundo exterior era implacable. Con cada sacudida, cada giro, el miedo de que perdieran el control se intensificaba. El soldado gemía más fuerte ahora, su cuerpo tensándose con cada golpe, cada giro del tren. «Lidia», llamó, su voz tensa. «Está perdiendo el conocimiento». La urgencia en su tono cortó a través del ruido, y los ojos de Lidia encontraron los suyos, llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Necesitamos mantenerlo alerta», respondió, sus manos nunca vacilando. «Háblale». El doctor Tomasz se inclinó más cerca del soldado, forzando su voz a permanecer calmada. «Quédate con nosotros», instó, su mirada fija en los ojos del soldado. «Lo estás haciendo muy bien. Solo aguanta un poco más. Vamos a ayudarte». Pero la mirada del soldado se desvió, la luz dentro de ellos parpadeando como una llama moribunda. El doctor Tomasz sintió el peso de la desesperación asentarse en su pecho, un recordatorio de los innumerables hombres que se habían escabullido en momentos que se sentían demasiado parecidos a este. Luchó contra ese sentimiento, el impulso de entrar en pánico, de dejar que la oscuridad se filtrara. En cambio, se concentró en la respiración del soldado, en el ritmo que todavía persistía por muy débil que fuera. El tiempo se distorsionó en el espacio confinado del vagón del tren. 5 minutos se sintieron como una hora mientras luchaban por mantener su enfoque. El sonido de voces, distantes pero urgentes, se filtró desde afuera, mezclándose con los sonidos de angustia desde dentro. Las voces de soldados y médicos se convirtieron en un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, incluso cuando se sentían suspendidos en su propia burbuja de caos. «Solo un poco más», instó la doctora Lidia, mirando al doctor Tomasz, sus ojos reflejando tanto miedo como resolución feroz. «Ya casi llegamos», él asintió, aunque la duda lo carcomía. Los instrumentos se sentían demasiado pesados en sus manos, el peso de cada decisión cayendo sobre él como plomo. Trató de apartar todos los pensamientos de fracaso. Pero el espectro de la pérdida se cernía grande. Se concentró en el soldado en su lugar, en la forma en que el sudor brillaba en su frente y cómo sus manos se movían involuntariamente. Cada detalle importaba ahora. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de la vida. De repente, el tren se sacudió de nuevo, más violentamente esta vez. El sonido de metal rechinando llenó el aire, y el doctor Tomasz tropezó, casi perdiendo el equilibrio. Se estabilizó contra la mesa, sus ojos dirigiéndose hacia la doctora Lidia,
quien había logrado aferrarse a su lugar. El cuerpo del soldado se sacudió y un grito de angustia se desgarró de sus labios. «¡Sujétalo!», gritó la doctora Lidia, sus manos agarrando el brazo del soldado, tratando de mantenerlo quieto. El doctor Tomasz sintió su pulso acelerarse mientras agarraba el otro brazo, sintiendo el calor irradiar de la piel del soldado. «Quédate con nosotros», instó nuevamente, la desesperación elevándose en su voz. «Eres fuerte. Puedes hacer esto». Pero los ojos del soldado aletearon, la luz atenuándose mientras luchaba contra el dolor, contra el ruido, contra todo lo que amenazaba con arrastrarlo bajo. El silencio entre sus palabras se sentía pesado, cargado de miedos no expresados. El doctor Tomasz podía sentir el mundo exterior cerrándose, las presiones de la guerra cayendo como un peso sobre sus hombros. Mientras luchaban, el tiempo continuó transformándose. Cada segundo que pasaba se sentía como una vida, y los gritos de los heridos resonaban más fuerte, puntuando el aire con su desesperación. El doctor Tomasz cerró los ojos por un breve momento, buscando calma en medio de la tormenta, permitiéndose respirar profundamente. «Solo respira», susurró para sí mismo antes de volver a enfocarse en el soldado. «No estás solo». Un momento se extendió en lo que pareció una eternidad. El tren sacudiéndose debajo de ellos, el mundo exterior, una cacofonía de caos. Sin embargo, en ese pequeño espacio, encontraron una especie de quietud, un aliento colectivo contenido en un momento suspendido en el tiempo. Juntos, presionaron contra la marea de desesperación, manos temblorosas pero resueltas. Finalmente, como si el universo hubiera conspirado para concederles un breve respiro, el tren comenzó a disminuir la velocidad. Los sonidos afuera se desvanecieron en un rugido distante, y en ese momento, la luz parpadeante arriba se sintió como un faro de esperanza. El doctor Tomasz y la doctora Lidia intercambiaron una mirada, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. «Ahora», exhaló ella, una chispa de determinación encendiendo su mirada. Con propósito renovado, continuaron, sus manos moviéndose mecánicamente, guiadas por instinto y entrenamiento. Para ellos, no era solo una cuestión de vida y muerte. Era un testimonio de su resolución, su humanidad contra el telón de fondo de la guerra. Y mientras los últimos momentos de la operación se desplegaban, el peso del mundo se sintió un poco más ligero, aunque solo fuera por un latido más. La respiración del soldado se atascó de nuevo, un jadeo agudo que reverberó como un grito tragado de vuelta. Los ojos de Lidia permanecieron fijos en él, estudiando cada destello de angustia que cruzaba su rostro. «3», declaró, su voz elevándose por encima del retumbar del tren, mientras el momento colgaba precariamente en el aire. El tiempo pareció estirarse, alargando cada latido del corazón cada segundo, fusionándolo con la sinfonía de las ruedas traqueteantes del tren. Con una oleada repentina, el soldado empujó, su rostro contorsionándose con el esfuerzo. La tensión resonó a su alrededor, una inhalación colectiva de aire que se sincronizó con la sacudida del tren mientras traqueteaba sobre otra costura. Lidia sintió el calor irradiando de su cuerpo, la transpiración acumulándose contra sus palmas mientras se estabilizaba contra el catre, cada músculo tenso. En la luz tenue de la sala quirúrgica improvisada, las sombras danzaban contra las paredes de metal, creando un telón de fondo inquietante para su misión urgente. El doctor Tomasz se inclinó más cerca, sintiendo el pulso de la desesperación del soldado irradiar a través del aire. Sus manos estaban firmes, pero su mente era una tormenta. Cada movimiento que hacían era amplificado por el espacio confinado, una cacofonía de sonido y emoción reverberando a través de las paredes delgadas. Podía sentir la respiración irregular del soldado, podía sentir el terror crudo que emanaba de él, mezclándose con los olores estériles de antiséptico y sudor. «Solo un poco más», instó Lidia, su voz un susurro ahora, casi perdida en el caos del tren. Los ojos del soldado encontraron los de ella, y en ese momento, un destello de comprensión cruzó entre ellos, silencioso pero ruidoso. No había palabras,
solo el peso de su vulnerabilidad compartida. Ella era un faro en su oscuridad, un salvavidas en un océano de desesperación. El doctor Thomas alcanzó los instrumentos dispuestos con cuidado meticuloso. Sus dedos temblaron imperceptiblemente, una reacción a la presión que presionaba sobre él como una manta pesada. Eligió el bisturí, su metal frío brillando bajo la luz parpadeante. Una decisión tomada con prisa pero con urgencia. Mientras se preparaba para actuar, captó un vistazo del agarre del soldado en el catre, nudillos blancos como hueso, la madera crujiendo bajo la tensión de su angustia. «Aguanta», murmuró, aunque no estaba seguro si era para el soldado o para sí mismo. El tren se sacudió de nuevo y sintió su corazón acelerarse, igualando el ritmo errático de las ruedas en las vías. Afuera, el mundo era un borrón de grises y marrones, el paisaje pasando rápidamente, un contraste marcado con la quietud que luchaban por mantener dentro de los confines del tren. «A la 3 de nuevo», instruyó Lidia, su confianza irradiando, anclando al doctor Thomas en un mar de preocupación. 1, 2. En el breve silencio que siguió, el doctor Thomas tomó nota de la respiración del soldado, superficial y laboriosa, un eco frágil de la vida que colgaba en la balanza. 3, exclamó Lidia, y juntos se movieron en una danza coreografiada de urgencia, precisión y esperanza. El momento se extendió, alargándose mientras sus acciones se fusionaban en un propósito singular. El soldado jadeó una vez, el dolor grabado profundamente en sus rasgos mientras aguantaba. Por un latido del corazón, el tiempo dejó de existir, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en un zumbido distante. El doctor Thomas sintió la conexión entre ellos, un hilo de humanidad tejido a través del miedo, el dolor y la esperanza desesperada de supervivencia. Mientras trabajaba, la tensión se acumuló como una ola, elevándose y elevándose hasta que amenazó con estrellarse sobre ellos. Las respiraciones del soldado llegaban en ráfagas rápidas, un reflejo del caos arremolinándose justo afuera del tren. Cada respiración se sentía como un ancla, atándolo a este momento, a la realidad de lo que estaban haciendo. El tren traqueteó violentamente, y los ojos de Lidia se dirigieron a la ventana, un destello de preocupación cruzando su rostro. «Quédate conmigo», instó, su voz tanto calmante como imperativa. Alcanzó la mano del soldado, apretándola suavemente, anclándolo. Sus ojos se fijaron nuevamente, una promesa tácita de que verían esto juntos hasta el final. El doctor Thomas podía sentir el sudor escurriendo por su espalda, el calor del momento presionando pesadamente sobre sus hombros. Sin embargo, en medio del caos, había una claridad. La cirugía se sentía como un latido del corazón en el vacío, cada movimiento deliberado, cada decisión medida contra el resultado incognoscible. Se convirtió en un ritmo, uno que resonaba el paso implacable del tren, una danza de vida y muerte interpretada en un catre estrecho, en un espacio parpadeante y estrecho. El soldado gimió suavemente, un sonido impregnado tanto de agonía como de resolución. Las manos del doctor Thomas se movieron con precisión, guiadas por instinto y entrenamiento, mientras navegaba el procedimiento delicado. El mundo exterior rugía, una cacofonía de artillería y miedo, pero dentro de los confines de su quirófano improvisado crearon un santuario de enfoque. La voz de Lidia atravesó el estruendo, firme e inquebrantable. «Casi llegamos», susurró, sus ojos moviéndose entre el rostro del soldado y las manos del doctor Thomas, instando a ambos a aguantar solo un momento más. Los segundos se sintieron como horas, cada uno presionando pesado contra sus pechos. «Solo un poco más», instó Thomas, su corazón acelerándose junto al del soldado en el espacio confinado. Los temblores en sus manos eran ahora un recuerdo distante, reemplazados por propósito. El soldado, con cada respiración desesperada, luchaba contra el dolor, y el momento colgaba como un péndulo, balanceándose entre la esperanza y la desesperación. Finalmente, con un último empujón, sucedió. Un suspiro débil, la tensión liberada como el último aliento de una tormenta. El doctor
Thomas contuvo la respiración esperando una señal, cualquier señal de que habían tenido éxito, de que la vida se agitaría desde el borde de la oscuridad. El silencio que siguió era espeso, del tipo que envuelve una habitación antes de que una tormenta estalle. Entonces, el pecho del soldado subió y bajó, lento y constante, la respiración regresando como una llama frágil reencendida. El alivio los lavó, una ola de emoción inundando el espacio estrecho. La tensión que se había enrollado dentro de ellos comenzó lentamente a desplegarse, dando paso a una quietud casi surrealista. El doctor Thomas miró a Lydia y en su mirada encontró un reflejo de su propia lucha, su propia pelea contra la oscuridad que se cernía sobre ambos. Lo habían hecho, habían tallado una astilla de esperanza del abismo, y en ese momento el mundo exterior se desvaneció en insignificancia. Pero mientras el tren continuaba su viaje a través de la noche, ambos sabían que esta era solo una pequeña batalla en una guerra más grande. El peso de sus acciones se asentó en el silencio a su alrededor, un recordatorio de que cada vida salvada llevaba la carga de innumerables otras perdidas. En ese momento fugaz de victoria, la realidad de su mundo los lavó, un mundo donde la esperanza era escasa, pero la resistencia persistía. Y mientras el tren traqueteaba a través de la oscuridad, el doctor, Thomas y Lydia intercambiaron una mirada llena de comprensión tácita. Esta era su guerra, librada no con armas o bombas, sino con los hilos frágiles de la humanidad, tejidos apretadamente juntos frente a la desesperación.